Bueno, aquí vamos a terminar de hablar, queridos corderitos del amo Yahshua. Y qué bueno que están reunidos. Deberán estar reunidos en Shabbat, así aunque sea por este medio electrónico, pero es día de santa convocación. Es día de Mikra, queridos siervos. Es un Shabbat semanal, es uno de los días santos apartados de Yahweh, de reposo, séptimos de Yahweh. Si no son séptimos, no son verdaderos días de reposo. Óiganlo bien. Un día que ocurre 8 días después, no es un séptimo, no. Un día que ocurre 5 días después, no es un séptimo. Un día que ocurre 7 días después, ese es un séptimo, queridos corderitos. El que ocurre después del sexto día y comprende todo el séptimo día, ese es el séptimo día. Ese es uno de los séptimos de Yahweh. Los que están en Levítico 23 allí descritos con sus preceptos. Bueno, estábamos diciendo que los judíos se casaban con mujeres babilonias cuando estaban en Babilonia. Hasta los sacerdotes se casaron con algunas mujeres de Babilonia, estando en la diáspora. Pues después de la diáspora de Roma, en el año 70, se fueron casi 2000 años a las naciones y ahí se casaron y se mezclaron también. Y llegan ahora todos vestidos igual, pero hay una mezcla. En cuanto a lo físico es mezcla. Y en cuanto a lo espiritual, si no están convertidos a Yahshua, están en mezcla también, están en religión. Religión viene de la palabra religare, religue, remezcolanza de lo kadosh con lo profano. Yahweh abomina que lo suyo que es kadosh lo mezclen con lo profano de las naciones. Lo abomina. Y eso es lo que hace la gran ramera, la madre de las religiones de este mundo. Que vamos a hablar de ella y de quienes componen todas esas religiones en otro video. Con el favor de Yahweh, queridos siervos, por su misericordia. Bueno, pues, por ejemplo, Timoteo, sabemos por la escritura que era mitad griego. Tito también, Juan Marcos. El Marcos que escribió el Evangelio de Marcos, él se llama Juan Marcos. Era mitad griego, mitad judío. Y así como él, y como Tito, y como Timoteo, había muchos otros, queridos corderitos. Aún antes de la diáspora judía, que fue a las naciones cuando el general Tito los dispersó, los romanos, judíos habían ido ya a distintas ciudades del mundo a residir y se casaban. Ya tienen, por eso en Roma había, en Asia Menor, en Antioquía había. Pero ¿qué pasa? Se habían mezclado con algunas mujeres de Antioquía, de las de Tesalónica, de Colosenses, de distintos sitios. O a veces las mujeres se casaban con hombres griegos. En cualquier caso, si el padre creyente, si el padre judío que practicaba el judaísmo basado en el antiguo pacto para tiempos de Yahshua, si no se convertían a Yahshua, estaban en el judaísmo del antiguo pacto, no en el judaísmo del nuevo pacto, queridos coditos. Entonces, pues los hijos podían salir incrédulos y adoradores de Baal si la mamá griega los criaba. Pero si el papá judío se encargaba de la crianza de esos hijos con su mujer griega, de esos hijos mitad judíos y mitad griegos, y él los enseñaba a ser del judaísmo rabínico, de lo mismo que él era. Por eso había prosélitos de los judíos. Gentiles puros había, pero poquitísimos. Casi todos los que se proselitaban por los judíos eran mitad y mitad, eran así. Porque prácticamente les tocaba eso. Habían estado viviendo por allá en Asia Menor. Ya tenían 18 años, nunca habían ido a una fiesta. La mamá se quedaba con ellos, el papá se iba solo para las fiestas en Jerusalén. Que por muchos años en Jerusalén no hubo fiesta. Porque después de la diáspora no había templo, no había fiesta. Pero durante el tiempo de Yahshua, que Yahshua estaba vivo, sí. Había fiestas y venían montones de mitad y mitad. De estos que yo digo, mitad judíos, mitad griegos, venían. Sí, queridos codritos. Y de esos mismos mitad. Había en Pentecostés muchos presentes. No era que eran judíos 100% de Antioquía, de Pérgamo, de Cilicia, de estos sitios. Venían 100% de ahí, venían mitad y mitad judíos de allá también, ¿saben?
Y en esa ocasión hubo 120 que escucharon a Yahshua, que eran de Yahshua, no eran judíos del judaísmo rabínico del antiguo pacto, sino que ya se habían arrepentido y convertido a Yahshua al nuevo pacto, al Israel del nuevo pacto. Y se reunieron esos 120 en el aposento alto en Jerusalén. Entre ellos estaba Juan Marcos, y recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces, como les decíamos, la predicación empezó en Judá por motivo de las profecías y por motivo de que ellos eran quienes habían preservado los oráculos o los decretos de Yahweh por escrito, la Torá. La tenían ellos preservada todos esos años. No habían sido los romanos ni los árabes quienes los preservaron. Esos dos ya tenían sus propias religiones, las cuales llamaban uniteístas o trinitarias, cuando en realidad eran politeístas, queridos codritos. Fíjense ustedes en la famosa Cabalá de la Meca, ¿verdad? Que precisamente en este mes se estaba celebrando la fiesta de ellos. En ese cubo, en esa cosa cuadrada que esa es la Cabalá. Eso le llaman la Cava de Alá, queridos codritos. Ahí adentro es un misterio, ellos nunca abren eso, pero ahí tienen las deidades, los miles de ídolos antiguos de las mujeres de Ismael y de los hijos de Ismael, de todas las cananeas, de las egipcias, de todas esas mujeres paganas con las que ellos se casaron, de todas esas naciones, de todos esos cananeos que tenían distintos ídolos. Ellos casi se casaron con mujeres de todas esas naciones, de todos esos descendientes de Canaán que luego se hicieron pueblos y luego naciones. Y ahí todos son musulmanes hoy en día, y metieron eso ahí, y eso tiene un poder del demonio horrible ahí dentro. Y ellos se ponen a dar vueltas ahí alrededor de eso. A los gentiles les encantan las ceremonias donde se da vuelta. Y se agarran de las manos y dan vueltas y bailan alrededor de cintas y de cosas. Y la vuelta. Les gusta hacer los círculos y dar vueltas. Cuidado, eso es típico de paganos. Donde vean gente, no importa que sea una quejila, no importa que sea en la iglesia de quien sea. Cuando ustedes vean círculos y gente en círculos y dando vueltas, peor todavía. ¿Saben? Eso es de paganos, queridos siervos. Aunque estén orando ahí, digan Yahweh. Están mezclando una cosa con otra. Eso no se hace así, queridos siervos. No hagan lo que Yahweh nos manda hacer. Hagan solamente lo que Yahweh dice. No es tan difícil, queridos siervos. Bueno. Entonces, acuérdense de lo que estamos hablando. El Israel espiritual es el Israel del nuevo pacto. Tiene que ser convertido de físico nada más, de terrenal, a celestial, a espíritu, por el poder renovador del Espíritu Santo, si es que moren ellos, y moren ellos si están en Mashiach y si están en obediencia a los mandamientos. Las dos cosas. Una cosa de las dos solas no puede hacer que la persona tenga el espíritu, ni la persona vaya a heredar el reino y vaya a reinar con Yahshua por 1000 años. Tiene que tener los dos requisitos: la fe en Yahshua y guardar los mandamientos del Padre. Y recuerden cómo se llega a esto, cómo se consolida la sana doctrina, según Yahweh tiene decretado en Isaías 28. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender la doctrina? Pues básicamente habla de recién destetados, de niños, de bebés. Dice, porque será mandamiento o mandato tras mandato, precepto sobre precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Nunca se olviden de ese principio, de ese precepto que Yahweh da ahí. Ahí está el principio. Es así hasta el día de hoy, no ha cambiado. Vete y busca, ¿qué más dice? Busca Biblia paralela. En Biblia paralela, que aunque es de traducciones, pero por lo menos le da los versículos que armonizan unos con otros y luego los pueden ir a cotejar en los interlineales. Ahí también aparecen los interlineales hebreos y griegos. Gratis en Biblia paralela. Dan al botón que dice interlineal o en el celular dice INT, abreviado, y les aparece ahí el texto hebreo, pero aparece traducido en inglés. Pero si le dan sobre cada palabrita en inglés, les aparece la palabrita en español, con su significado, y esa concordancia está correcta como al 99.9, pero tiene su error también, queridos.
Tiene su error, porque son seres humanos los que hicieron eso. Pero se pueden detectar los errores. Porque con la ayuda de la escritura, del significado que tienen esas palabras, en el contexto en que se dan, en la temática, se puede saber si los que las tradujeron bien o las tradujeron mal. Se puede saber. Bueno, vamos a hablar de lo que la iglesia ramera decreta o no decreta. Es Yahweh quien decreta como quiera, querido siervo. Vamos a hablar de la gran ramera, que es un misterio, ¿verdad? Nació en los días de Nimrod en Babel. Allí apareció primero. Y Yahweh la dispersó. Y toda esa gente que empezaron a hablar idiomas distintos formaron tribus, ciudades-estados, luego países, etnias, luego países. Todos adorando a Baales. Y el único que Yahweh escogió para que no adorara a Baales fue a Jacob y a su descendencia Israel. Pero terminaron adorando a Baales también porque las dos casas cayeron. Y entonces entraron en la misma condición espiritual de los demás naciones que eran de la Gran Babilonia ya. En las naciones se amalgaron con los de las naciones, es decir, con los gentiles paganos. Se hicieron paganos, se hicieron como gentiles, porque lo único que los hacía a ellos diferentes, o kadosh y no gentiles, es que fueran israelitas, fueran pueblo escogido, estuvieran en obediencia, estuvieran en los decretos del pacto, queridos, y los abandonaron. Entonces, pues, con tal de que las naciones no conozcan a Yahweh y no se salven, a Satán pues tiene este conglomerado. Esto es como un paraguas, como una sombrilla gigantesca que cobija todas las religiones del mundo y se llama la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras del mundo. Ahí están las religiones orientales, el taoísmo, el hinduismo, el budismo. Ahí están, querido Coito, el islam, el ateísmo es una forma, el satanismo puro es una forma de religión, también está incluido ahí. Todas las sectas del cristianismo romano y ortodoxo también de la iglesia ortodoxa del oriente. Todas las sectas del judaísmo también están ahí. Todo lo que no es 100% basado en la palabra inadulterada de Yahweh, la cual se le dio a su pueblo escogido si la cumple. En otras palabras, todo lo que no es del Israel verdadero, que cumple todo lo que está escrito ahí nada más, sin añadirle ni quitarle, todo lo demás, no importa qué idioma hablen, pueden hablar hebreo perfecto, son de la Gran Babilonia. Pueden hablar griego perfecto, y todo el Tanakh, todo el Berit Hadashah fue escrito en griego. Pueden hablar latín perfecto, pero si no están en toda la Torah, si le han añadido y le han quitado, son de la gran ramera. Porque eso es lo que hace la gran ramera. Le quita a lo kadosh y le mete lo profano. Le quita y le añade, lo mezcla, lo pervierte, lo contamina, queridos codritos. Eso es la Gran Babilonia. Pero en cuanto a nosotros nos concierne, y de lo que habla Juan, y de lo que habla Pedro cuando dice saludos de Babilonia, es de Roma, queridos corderitos. Cuando Yahweh dice salir de Babilonia, de la Gran Babilonia en el futuro, no es la Babilonia antigua terrenal, la capital de lo que sería hoy Irak. Eso no existe hace miles de años. ¿Cómo nos va a decir que salgamos de una ciudad que hace miles de años dejó de existir? Es una ciudad, es una condición espiritual. Es algo que define a toda la gente del mundo. ¿Y qué es lo que los define? Que pertenecen a la mezcla, a la adoración de Baales, que ellos creen que están adorando al verdadero, a algo legítimo que creó el universo, pero que Yahweh sabe muy bien que ese no es él. Pero ellos que adoran eso no lo saben. Ellos no saben lo que adoran. Como dijo aquella mujer, la samaritana. ¿Te acuerdas en el intercambio que tuvo Yahshua con la samaritana? Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí adoramos en espíritu, sabemos al que adoramos. Pero llegará el día en que ni aquí ni en Jerusalén se va a adorar. Porque si iban, tanto como se cayó las 10 tribus del norte, si iban a caer las 2 tribus del sur. Eso fue lo que dijo Yahshua y se cumplió. Entonces se formó
se amplió, el Seol se tragó a Judá, a las 2 tribus del sur. Ya se había tragado a las 10. Ahora lo que quedaba de pueblo Kadosh se lo acabó de tragar en Babilonia. Y ahí es que entonces empiezan los apóstoles a decir, salid de ella y aplicar lo que dijo Isaías para los días del fin. Salid de ella, pueblo mío, no participéis de sus plagas ni sus pecados. Dijo Juan también. No trates de sanar sus heridas, son incurables. Las mentiras de Babilonia llevan a la muerte, no le creas. No importa de qué religión de las 20.000 que están en Babilonia, no le creas a ninguna, créela a la Torá, a esto que está aquí, a la palabra inadulterada, y no le añades ni le quites, porque la contaminas y la haces de Babilonia, y el que cumple lo que está contaminado es de Babilonia también. Aunque haya nacido judío, haya nacido hijo del Papa, de hijo de quien sea. Babilonia, ya cayó, se lo tragó también la gran Babilonia. ¿Lo contaminó? Queridos coditos. Y ella se sigue expandiendo por todo el mundo. Y tiene religiones al gusto de todos. En todos los colores, todos los sabores y todos los olores. Tiene ella religiones. Al gusto de toda la gente, de todas las etnias del mundo. Ah, que yo quiero una que tenga la cara de un elefante con el cuerpo de un sapo, con no sé. Ay, aquí está, te hago una religión de esa. Adora al dios sapo elefante. Así es el demonio, y con tal de complacer, ahí te tengo metido. Ahí te tengo adorando lo que tú quieres. Pero como no quieren adorar a Yahweh, lo que está escrito y obedecer a la Torah pura, los entrega entonces a esas deidades, queridos. ¿Tú quieres deidades o me quieres a mí? No puede ser los dos a la vez. En lo que a nosotros se refiere cuando dice, cuidado con Babilonia, salgan de ella, es de la porción de Babilonia que tiene que ver con el caído Israel, es con esa parte de Babilonia, que es la que hizo caer a las 10 tribus y después a las 2. ¿Y qué es esa parte de Babilonia que hizo caer a las 10 tribus del norte y luego a las 2? La parte que, miren, no tengo una Torah en mano, la parte de Babilonia que te predica una mezcolanza, una religión con Torah en mano. Esa. La parte de Babilonia que te predica que hay un Elohim en los cielos, que tiene un pueblo escogido. La parte de Babilonia que te predica que hay que guardar la ley, esa Torah. La parte de Babilonia que dice que el Padre Creador tiene un hijo que se encarnó, o que ya vino, o que va a venir, no importa. Esa es la que te puede afectar a ti. Esa es la con la que tú tienes que tener cuidado. Porque tú no tienes que tener cuidado en caer en hinduismo, en la religión china, porque para ti eso es completamente abstracto. En la que tú podrías caer, en la que tú estás susceptible a caer, es una que se parezca a la que tú estás buscando, a la que tú conoces, a la que está en la Biblia, que tú tienes esa Torah en tu mano y tú dices, esta es la que yo quiero seguir. Y te pones a buscar y aparecen montones de religiones con Torah en mano y pastores con Torah en mano predicando, y son de Babilonia. Y te predican a Yahshua y te predican a Mashiach, a uno que guardó la ley pero que no nació del Espíritu, que no sé qué. Te predican a uno que sí, que es del Espíritu, que es hijo del Padre, pero abolió la ley. Te predican a 50 Mashiach distintos. Y a 20.000 Yahweh diferentes y a 20.000 pueblos escogidos diferentes. Con esos son con los que ustedes tienen que tener cuidado de caer. Y no caen si obedecen la Torah pura, sin intermediarios, o con intermediarios que le digan esto, queridos coitos, no obedezcan a intermediarios. No obedezcan lo que dice ahí Yahweh en su Torah. Abran las Biblias, las Torahs y métanlas en la cara. Metan sus caras ahí en las escrituras. Sin intermediarios, sin humanos intermediarios que les expliquen, bueno, nosotros podemos explicar por el Espíritu, pero nos tendrían que creer primero que somos del Espíritu, ¿verdad? Entonces ustedes oyen lo que nosotros decimos y lo comparan, lo ponen versus lo que dicen otros, y si oran y Yahweh los guía y son escogidos para ser salvos en esta era de la Kehilá, entenderán y sabrán que nosotros somos los que estamos diciendo la verdad. Si no son escogidos, olvídense del caso, porque si no están escogidos en Mashiach desde la fundación del mundo, pueden leer en hebreo, en griego, en paleoarameo, en paleohebreo la escritura. Y es como si tuvieran un velo puesto que nunca les va a ser quitado. Que no como los judíos. Vamos al caso de los judíos otra vez, según la carne, religiosos. Estamos hablando de religiosos. No de judíos
personas de un civiles de un país, no ciudadanos de Judá. Además allá hay ciudadanos de todas partes del mundo. Estamos hablando de judíos de la religión del judaísmo rabínico. Ellos, dice la escritura, y dicen ellos mismos, porque uno se lo pregunta, señor rabino judío o señores ajim judíos, ortodoxos o semiortodoxos o de donde quieran, o hasta los esenios, ustedes les preguntan, tú ves a Mashiach, tú ves a Yahshua, tú crees en Yahshua primero como Mashiach. ¡Oh! ¿Qué eso es de cristianos? Te van a decir. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no lo entienden, porque los primeros son los últimos ahora. Van a entender cuando estén sitiados durante la gran tribulación, es lo que dice la escritura. Número 2, tú les preguntas a ellos, tú ves a Mashiach, que para ti no ha venido, tú ves a Mashiach representado en el antiguo cordero pascual, en esos corderos con los que se celebraban la Pascua antes, en el cordero que se mató en Egipto, tú ves a Mashiach ahí, de alguna manera, tú lo visualizas a él como simbolizando, esos corderos simbolizándolo a él. Eso es absurdo. Yo no veo nada de eso, eso no está ahí. Que tú no ves tú ves a Yahshua, cuando tú ves a Moisés, tú ves como que él representa a Yahshua, el libertador. No, solamente Moisés liberando el pueblo. Sí, pero algo más, algo después, no lo veo. Y no se lo podemos hacer ver. Sin embargo, eso simbolizan a Yahshua. Los antiguos corderos de los sacrificios animales representaban a Yahshua. Moisés representaba a Yahshua. Josué, Yahshua, que también se llamaba Yahshua, representaba a Yahshua. Joseph, el hijo de Jacob, representaba a Yahshua. ¿Cuántos no representaban a Yahshua en X o Y cosa? Que David, en cierto modo, en cierto aspecto de su personalidad, representaba a Yahshua en cuanto a la misericordia. Y ellos no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque no están en Mashiach. ¿Por qué no están en Mashiach? Porque Yahshua no los escogió para estar en él. ¿Por qué no los escogió? Porque a unos escogió, a otros no. A unos escogió, a otros no los va a escoger nunca. No estamos diciendo, y a los que no escogió ahora, no quiere decir que no los vaya a escoger en el futuro. Porque va a escoger a judíos durante la gran tribulación, van a ser los últimos en ser salvos. En llenar el remanente de Israel que será salvo. Mientras tanto, dice la escritura de ellos, que en su lectura de los libros del antiguo pacto, tienen un velo puesto sobre sus cabezas, sobre sus ojos, que les impide ver lo que está escrito ahí, más allá de lo textual, más allá de lo literal, más allá de la letra de la ley. Les impide ver eso. No pueden ver a Yahshua en el cordero que fue sacrificado en Egipto. No lo pueden ver. Tú se lo puedes decir, tú puedes llevar la mula al agua y puedes romperle el cuello a batazo para obligarla a que se la tome, y si la mula no se quiere tomar el agua, no se la va a tomar. Así, tú le puedes explicar, tú le puedes hablar en hebreo, tú se lo puedes hablar en chino, en francés, en cualquier idioma, y va a ser lo mismo, no te lo van a entender, porque tienen un velo puesto, porque no están en Yahshua. Hasta que no estén en Yahshua, que Yahshua es el que quita y pone velo, hasta que no estén en Yahshua no lo van a ver, no lo van a ver. Entonces, no los condenemos dándoles la verdad ahora, obligándolos a creer cosas que no están a tiempo ellos de entenderlas. Tienen que estar las cosas, la situación en el mundo, su situación en este mundo, tiene que estar bien apretada, tienen que estar en una situación bien precaria, tienen que estar bien atribulados para que ellos entonces, ¿cómo salgo de esto? Y a mí me da una pena, porque eso es lo que van a hacer, querido Cordero. Ayúdanos, por favor, Elohim de los cielos, que vamos a ser destruidos. Sí, los que no crean de ustedes van a ser destruidos, pero crean en mí, yo los salvo. Se les va a predicar y van a oír a algunos, queridos corderitos. Pero ahora son enemigos, no creen. Y mejor que no sepan, que rechacen sin saber, a que se les diga y empiecen a rechazar y después no oigan a nadie, ni al propio Mashiach oigan. Vamos a dejarlo así, como que tranquilito. Ya los dos testigos les van a hablar a ellos y a todo el mundo, y nadie les va a poder callar la boca, queridos siervos, a los dos testigos.
Ahí van a oír todos a los dos testigos. Shalom, shalom, esperemos eso, que eso va a ser un momento glorioso. Ahí se va a completar el remanente completo, los 144,000 y los que salen de la gran muchedumbre triunfante. Y entraremos todos en el reino. Y a los demás, a los que no se quisieron transformar, van a ser destruidos porque son solo carne. Espíritus de demonios, espíritus adversos, espíritus contrarios en carne. De genética, de que sea, no es carne. Yahweh salve el espíritu, no la carne, queridos corderitos. Shalom, shalom.